Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto. Visítalos ya. Y gracias a la Clínica Neurobienestar Salud, donde la neurociencia y el bienestar emocional se encuentran. Son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia, en adultos, adolescentes y niños. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. Quiero darles las gracias por acompañarnos una vez más a un episodio de este su podcast. Si es la primera vez que te estás enterando de la existencia de Café con Karel Podcast, permíteme contarte que es nuestra tercera temporada. Necesito que por favor vayas a nuestro canal de YouTube para que te puedas disfrutar cada una de las entrevistas con profesionales especialistas del área de la medicina y de las ciencias de la salud en nuestra primera y en nuestra segunda temporada. Este episodio no es un episodio cualquiera, es un episodio muy especial porque me acompaña una colega, psicóloga de profesión, que nos visita desde la hermosa tierra de Chitré, que para esta grabación ha llegado muy tempranito a Chiriquí y veníamos ya casi un año programando que pudiera estar en Café con Karel Podcast. La licenciada Yanitza García. Yanitza, permíteme darte las gracias en nombre propio, en nombre de toda la audiencia de Café con Karel Podcast, por permitirnos tenerte aquí, por tu generoso tiempo, porque sabemos que también tienes una agenda muy comprometida y por supuesto, lo más importante, por tu generosidad en querer compartir conocimiento. Gracias a ti, Karel, por la invitación. Como dijiste, tenemos ya mucho tiempo programando, pero los tiempos son perfectos y hoy estamos aquí, así que vamos a disfrutarnos este podcast del día de hoy. Me encanta, me encanta. Y justamente el tema que nosotros vamos a tratar hoy tiene por nombre el arte de soltar para avanzar. Parece un juego de palabras, pero realmente es un aprendizaje profundo el que vamos a tener en este episodio. Muchas veces creemos que únicamente nos define lo que hemos vivido o nos define el pasado. Es parte importante de nuestra historia, pero no necesariamente es la que dictamina hasta dónde podemos llegar. Por eso es que soltar para avanzar realmente es un arte. Claro, mira, qué bueno que escogiste este tema. Es un proceso profundamente humano, pero en ocasiones muy doloroso. Soltar no siempre es fácil, pero me encanta el título, soltar para avanzar o soltar para poder volar. Pero ¿qué es soltar? En psicología, soltar no es una palabra en tendencia, ni es un acto impulsivo. Realmente soltar es un proceso. Es un proceso, como lo decías hace un rato, de aprender a relacionarte mejor con lo vivido. Muchas veces nos quedamos anclados en esa situación y pensamos que soltar es olvidar o que soltar es invalidar todo lo vivido. Y soltar es un acto consciente, es un acto de amor propio, es un acto de autocuidado. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre todo lo que implica soltar para poder avanzar. Me encanta. Yanisi, cuando nosotros pensamos en soltar, necesitamos pensar al mismo tiempo de que soltamos muchas veces relaciones, soltamos muchas veces la casa donde hemos vivido por mucho tiempo, soltamos a veces una profesión, un área de trabajo, soltamos amistades inclusive, sí. Muchas personas sueltan incluso el país de origen que tienen, ¿no? Soltar implica muchos roles que vamos de pronto dejando atrás, ¿no? No porque en ningún caso significa que no es que no tenemos estrategias para mirar el futuro, como has dicho, no significa que tenemos un acto impulsivo, sino que generalmente cuando decimos soltar para avanzar es porque comprendemos la importancia y la necesidad que para avanzar necesitamos poder cerrar algunos capítulos. Mira, soltar es un proceso de aceptación activo. Es poder reconocer que estoy luchando contra una realidad que aunque no me gusta, es así. Y tú lo has dicho, soltar es un duelo, porque soltar nos produce dolor, porque estamos perdiendo una amistad, estamos perdiendo una relación, estamos perdiendo un trabajo, estamos perdiendo una situación, porque el duelo no solamente es cuando muere alguien, el duelo puede ser perder una amistad, terminar una relación, mudarnos de ciudad,
salir de un trabajo, y muchas veces soltar implica tener que aceptar, porque no se puede soltar lo que se niega. Y en algunas ocasiones luchamos contra esa realidad. Entonces, reconocer, aceptar que hay algo que ya no está bien y que tengo que reconocer que es así, tengo que reconocer que esta persona ya no me quiere, aunque no me guste. Tengo que reconocer que esta amistad me hace daño, aunque no me guste. Y dejar de pelear con esa realidad es el primer paso para poder empezar a soltar. Tú más temprano decías que soltar en ningún caso significa que es olvidar. Y justamente hay dos palabras que a veces se asocian de manera errada: resignarse u olvidar, ¿no? Claro. Asociamos eso con la palabra soltar. Y yo creería que hablar de olvidar y de resignación tiene como una connotación de pérdida, de haber perdido. Sí, es que soltar se relaciona mucho con fracasar y también se relaciona mucho con la culpa, porque tú crees que soltar es abandonar a alguien. Y también muchas veces hay apegos y se confunde mucho el apego con el amor o la costumbre con el amor y la culpa con la responsabilidad. Entonces, no es olvidar lo que pasó, Sí. es poder sanar las heridas, porque soltar remueve muchas heridas. Heridas como tener que aceptar que ese sueño que tenía ya no va a ser, o que tengo que soltar una versión de mí que ya no me hace sentir bien. Me encanta eso. ¿Sí? O que hay expectativas que también hay que soltar, porque en algunas ocasiones pensaste que alguien podía cambiar, pero nunca se llegó a dar. Entonces, soltar es un proceso, no de olvidar. Creo que es una forma distinta de relacionarte con esa historia, porque al soltar tú sanas y al sanar tú puedes recordar esa historia sin dolor, como algo que pasó en mi vida. Me relaciono mejor con esa historia, pero no desde el miedo, sino desde la aceptación. Muchas veces cuando intentamos soltar, la gente lo relaciona también con huir, y soltar no es huir. Cuando tú huyes, tú estás negándote a algo, pero cuando tú sueltas, tú aceptas que vas a transitar por el dolor, porque vas a transitar por la angustia, por el miedo, por la frustración, Sí. por la angustia, pero reconoces que tienes que transitar por ahí, permitirte sentir para luego permitirte soltar. Entonces no es lo mismo. Sí, y qué interesante, Yanitza, me encantaría que pudieras ilustrar a la audiencia de Café con Karel Podcast, por ejemplo, cuando como seres humanos empezamos a justificar el por qué quedarme en un sitio, o lo has dicho, que me encantó esto que mencionaste, a veces hay que soltar una versión nuestra, que ya no es compatible con la nueva etapa de vida en la que estamos. Exacto. Mira, es innegable que soltar remueve heridas muy profundas. Cuando nos aferramos mucho a una relación, quizás tenemos miedo a la pérdida, miedo a la soledad, miedo a que las cosas no sean como pensamos que van a ser. Entonces, soltar nos da mucho miedo, porque prefiero mejor estar en esta relación que no es sana pero conocida, que indagar o soltar para transitar por lo desconocido. Nos da mucho miedo lo desconocido. Entonces, muchas veces las personas, cuando sueltan, tienen que revolver muchas heridas. Una persona que ha sido abandonada en su versión anterior es una persona que viene muy herida. Hay heridas de la infancia que a veces nos aferran a relaciones. La herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de traición. Y esa versión tuya anterior se aferra a las relaciones porque tiene miedo a la soledad, miedo a estar sola, miedo a perder, porque muchas veces relacionamos el perder, el soltar con fracasar. Entonces, creo que soltar nos ayuda a enfrentarnos a esa realidad, a transitar en una mejor versión de mí, que claro, es una versión que voy a aprender a conocer poco a poco, que tengo que lidiar con situaciones, tengo que lidiar con esa angustia, con ese conocerme nuevamente, pero soltar es, como te decía anteriormente, es un acto de conciencia, es un acto de autocuidado y es un acto de amor propio. Y decías también un acto de aceptación, ¿sí? De aceptación. Te escucho y pienso en este principio de las neurociencias que hablan que el cerebro aprende por repetición. Entonces, si una y otra vez estoy en un sitio
donde probablemente aprendí a vivir en dolor, pues esa es la red neuronal que está codificada, ¿no? Claro, por eso te hablaba hace un rato que el apego se confunde con el amor y yo me puedo acostumbrar a algo que me hace daño, me puedo apegar a algo que me hace daño porque como es lo que he normalizado Sí. y en mi cerebro, cuando hay una ruptura, porque cuando suelto una ruptura de trabajo, de relación, de amistad, mi cerebro quiere buscar esa sensación porque es a lo que está acostumbrado, una sensación de seguridad, una sensación de apego. Entonces, es una parte difícil poder que el cerebro se vaya acostumbrando poco a poco a soltar esas sensaciones. Por eso que sanar no es lineal. En ocasiones va a haber altas y bajas porque caer y tener esas recaídas, ¿sabes en qué nos convierte? En humanos. Es normal que en ese proceso de soltar a veces tengamos retroceso porque queremos buscar esa sensación que, como tú dices, el cerebro te tiene anclada a esa sensación. No es sano, pero para mí es seguro, es lo conocido. Y explorar lo desconocido me va a causar miedo. Entonces a veces puedo retroceder, puedo tener las famosas recaídas, pero sanar no es lineal, siempre vas hacia adelante. Quiero quedarme con esas palabras que has utilizado, Yanitza. Sano no es igual a seguro. Qué importante, porque justamente lo que has dicho, nos quedamos a veces en relaciones o en sitios donde, como es lo que conocemos, no tenemos la capacidad, porque desconocemos que es un lugar sano. Claro. Entonces es mucho más sencillo quedarme en un lugar, y por lugar no solamente quiero decir relaciones, lugar de manera general, ¿no? Y lo que has mencionado. Sí, y mencionabas al inicio la zona de confort. Y la zona de confort es ese lugar donde yo me siento segura. No importa si me tratan mal, si la relación no es sana, si me siento con un malestar. Yo creo que lo importante es poder reconocer que tengo que salir de ahí y abrir un espacio. Cuando yo suelto, reconozco que tengo que soltar lo que es para darle la posibilidad a lo que puede ser. Y ese puede ser está en otro espacio, en un espacio donde mi energía emocional es más sana. Entonces, cuando salgo de esa zona de confort, llego a una zona de aprendizaje y aquí aprendo a relacionarme de una forma distinta, desarrollo una nueva y mejor versión de mí misma, pongo límites, cuido mi salud, que no solamente física y mental, sino también emocional y social. Eligiendo. Qué interesante, porque eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ya hemos adelantado un poco, sobre el hecho de que cuáles son esos miedos o esas creencias que generalmente las personas podemos llegar a tener que nos anclan justamente a esos lugares donde nos sentimos seguros, pero que convengamos que no son los lugares sanos. Yo creo que uno de los primeros miedos es tener que reconocer que algo no está bien. No se puede sanar, como te decía, lo que se niega. Así que creo que uno de los primeros miedos es tener que aceptar que ahí ya no soy feliz o que ahí ya no me siento bien. Y que de una forma u otra, la única forma de poder yo avanzar es soltando eso. Otro miedo es el miedo a la pérdida, más cuando vengo con heridas profundas de abandono, sentirme sola o sentir que fracasé, porque ese es otro concepto. Muchas veces nos dicen que al soltar has fracasado y yo siempre le digo a las personas, soltar no es fracasar, fracasar es quedarte en un lugar donde no eres feliz. Otro miedo es el miedo a elegirme, porque quizás me hace sentir egoísta. Y no es malo ser egoísta. Elegirte y priorizarte es bueno. O sea, creo que hay muchísimos miedos que quizás nos han hecho creer que cuando yo decido salir de una situación, de una relación, de un lugar, yo estoy haciendo algo malo y entonces me puedo sentir culpable. Entonces creo que el miedo a sentirme culpable también es algo que tenemos que elaborar. Significa que también en muchas ocasiones hay que tener mucho cuidado a qué personas estamos escuchando, porque yo sí creo que muchas personas, quiero pensar que con la mejor intención del mundo, desean aconsejar o dar un tips de pronto, ¿no? A esa persona que está anclada.
Sin embargo, me queda también claro que las personas que dan esas recomendaciones muchas veces hablan desde sus propios miedos. Y antes de continuar con este episodio de Café con Karel podcast, permíteme recordarte que tu salud cerebral y mental importan. En la clínica Neurobienestar Salud cuidamos de ti y tu familia con servicios de neuropsicología, psicología clínica, psicoterapia y psicología infantil. Somos un equipo especializado en neurociencias para el cuidado de tu salud emocional y cerebral. Pero antes de que me respondas, Yanitza, porque esta conversación está sumamente interesante, permítanme por favor mencionarles que Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David. Y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto Enrique Malek. Y gracias a la clínica Neurobienestar Salud, quienes son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia. Atendemos población desde pediátrica, adolescente, adultos y también población geriátrica. Yanitza, mencionábamos que muchas veces es necesario tener mucho cuidado con las voces que estamos escuchando, ¿no? Porque las personas pueden tener la tendencia con las mejores intenciones de hablar desde sus propios miedos. Mira, es un tema bien delicado porque lo decías tú, muchas veces las personas hablan desde su experiencia, desde su dolor, desde sus cargas y no desde lo que realmente tú estás sintiendo. Creo que no está mal escuchar a las personas que nos quieran aconsejar o que nos quieran dar, pero al final es tu decisión, porque tú eres la que está viviendo la situación. Y yo creo que tú tienes que ser honesta. Creo que la importancia de esto es ser honesta contigo misma. Una de los ejercicios que a veces colocamos es escríbele una carta a esa persona o a esa situación, no desde el dolor, sino siendo honesta. No tiene que ser una carta perfecta, sino honesta. Y cuando eres honesta contigo misma o contigo mismo, reconoces qué es lo que a ti te está causando dolor. Porque de repente lo que a mí me causa dolor, para ti no es importante. Entonces, sí es muy importante que podamos clarificar muy bien esos consejos que las personas nos dan. Y yo creo que es importante a veces buscar personas que realmente nos hablen desde una posición más objetiva y menos subjetiva. Y cuando sentimos que esto nos está desbordando, nada mejor que buscar un especialista, ya sea en salud mental o una persona que realmente te pueda escuchar desde una posición más objetiva. Yanitza, ¿y por qué crees que a pesar de tanta información que hoy tenemos de la importancia de cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, en aspectos tan transversales, porque todas las personas considero que en alguna etapa de la vida necesitamos soltar cosas? Claro. ¿Sí? Pero ¿a qué se deberá, Yanitza, que nos cuesta tanto saber que sí, sigo resistiendo soltar? ¿Por qué me sigue costando tanto asistir a una ayuda profesional? Y prefiero quedarme aquí justificando o escuchando quien me está validando de pronto, ¿no? Que a veces nos validan los propios miedos que tenemos. Creo que puede ser un poco de negación. Ajá. Porque cuando tú buscas ayuda, tienes que reconocer que hay algo que no está bien y que tú no has querido aceptarlo. Es muy distinto aceptar que resignarme. Y algunas personas se quedan en la resignación. Bueno, esto es así y así me quedo. Yo creo que la aceptación está más allá de la resignación. Y creo que cuando estás en negación y te toca pasar al plano de la aceptación, vas a remover muchas fibras, vas a remover muchas emociones, porque vas a tener que transitar por la tristeza, por el miedo, por la frustración, de tener que reconocer que algunas cosas ya no son lo que tú querías que fuesen. Tienes que reconocer que quizás estás anclada en el pasado y perdiendo mucho espacio de tu presente. Quizás tienes que reconocer que sigues atada a algo que te causa dolor o que no te permite ser tú misma o tú mismo hoy en día. Entonces, cuando buscas ayuda, te tienes que confrontar con una realidad que duele. Y sabemos que ese mecanismo de negación lo que hace es evitar un dolor. Porque cuando aceptamos, nos toca transitar por un dolor, pero un dolor necesario, porque para poder sanar nos tiene que doler. Y quizás por eso es la técnica de la huida, ¿no?
Claro. Mientras no enfrento, no tengo que transitar ese dolor. Fíjate, a mí me encantaría que ahora dedicáramos unos minutitos a hablar sobre la importancia, no solamente el tema de las relaciones de pareja, sino también cuando estamos frente a las decisiones de soltar un trabajo, Sí. porque nuestra versión ya no es compatible con ello. Mira, yo creo que tenemos que romper un poco esos esquemas mentales que traemos, porque muchas veces actuamos desde lo que nos han dicho, desde lo que nos han implantado. Tienes que estar en este trabajo porque es el trabajo que a ti te conviene. Cuando tú sabes que es un trabajo que no te hace sentir feliz, no te hace sentir satisfecho, toda relación laboral, de amistad, de pareja, tiene que ser una fuente de crecimiento y de bienestar. Cuando tú sientes que estás estancado y que ahí no eres feliz ni se siente satisfecho, creo que tienes que ser honesto contigo mismo o contigo misma y saber qué es lo mejor para ti. Quizás muchas personas pensarán y te quedan y te dejan con la palabra deberías aguantar. Es que tienes que agradecer de que tienes un trabajo. No, creo que puedo explorar otras opciones donde yo realmente me sienta feliz, donde me sienta satisfecho. Y ahí es donde rompemos esos esquemas que nos han implantado de los debería o de los tienes que, y empezar a hablarte con más honestidad, pensando más en ti, buscando lo que a ti te hace feliz. Y por eso es la parte del autocuidado, cómo yo me cuido, cómo yo me amo. Claro, y creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que asumir que en el sitio donde estoy o aceptar el sitio donde estoy no es el que me está aportando crecimiento ni bienestar, tengo que decidir si soy capaz o tomo la decisión de asumir las consecuencias que trae con ello esa decisión. Claro. Que muchas decisiones no se toman por miedo a las consecuencias que se tienen, ¿no? Sí, por eso te decía al inicio que el proceso de soltar es un proceso consciente. Es un proceso consciente porque tienes que ser consciente de todas las consecuencias que pueden venir al soltar. Pero sabes que estás soltando para avanzar, estás soltando para volar. Y al inicio no va a ser fácil porque se van a remover muchas emociones. Va a haber miedo, va a haber enojo, va a haber frustración, va a haber angustia, pero tú sabes por ese nivel de conciencia que estás haciendo lo que es mejor para ti y que al inicio va a ser difícil, pero sabes que estás transitando hacia un lugar donde te vas a sentir feliz, a un lugar mágico. Yanitza, y para ir cerrando este episodio, me encantaría que nos puedas contar un poco a la audiencia de Café con Cara, el podcast, cómo saber, cómo esa persona que está al otro lado de la pantalla puede identificar o reconocer, ya, definitivamente yo logré soltar. Porque me has dicho, cuando estoy soltando, he reconocido que lo necesito hacer para poder avanzar. Pero esa otra persona, la persona al otro lado de la pantalla, ¿cómo puede decir, sí, todo lo que ha dicho la psicóloga, check, check, lo logré? Ok, yo creo que lo más importante es que te sientas feliz, que no te sientas estancado. Cuando nosotros soltamos, nos permitimos volar, avanzar, es un viaje más liviano, porque soltamos cargas que realmente eran innecesarias. Y creo que empezamos a sentir menos sufrimiento. Cuando soltamos, ya no sentimos sufrimiento. Empezamos a sentir felicidad. La felicidad es un proceso que poco a poco vamos a ir logrando. Soltar no es inmediatamente ser feliz, pero es el camino hacia la felicidad. Hay un camino que vas a tener que transitar. Y si tú realmente decidiste soltar esa relación de amistad, de pareja, de trabajo, que tú sentías que te tenía estancado, estás por buen camino. Porque más adelante vas a sentir la satisfacción de haber hecho lo que para ti era lo mejor. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué estás reteniendo todavía hoy que no te está permitiendo ser feliz? Y a veces es importante reconocer que hay situaciones o personas que no nos están permitiendo ser felices. Y no es malo que te priorices y que te elijas.
Qué importante eso, porque a veces confundimos el hecho de elegirnos como un acto deliberadamente descabellado, ¿no? No, Y realmente con el tanto ruido que existe hoy en el mundo, es claro. muy fácil perderse en la decisión que necesitamos tomar, quizás porque queremos complacer a un sistema, queremos complacer a las personas que están cerca de nosotros, o queremos complacer o no queremos ni siquiera complacer, queremos que al menos no se enfaden por la decisión que Sí, se está mira, tomando. dijiste algo, creo que hay imposiciones sociales Ujú, y a veces nos cuesta soltar por el tema de la culpa. Nos ujú, sentimos culpables de elegirnos, nos ujú, sentimos culpables de priorizarnos. Y ujú. yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo. Hay que empezar a Sí. cambiar esas cargas sociales que nos hacen sentir mal por elegirnos, por Ujú, buscar sí. nuestra salud mental, nuestra salud emocional y hasta física. Ujú, Porque sabemos que cuando no estamos en un lugar donde nos sentamos felices, no solamente como decías tú, está esa rumiación mental, ese ruido mental que no nos permite decidir, sino que también empezamos a somatizar. Y ujú, muchas de las enfermedades que hoy en día las personas padecen es más por quedarse anclado en un lugar donde ya no es feliz. Y cuando hablar de sí. somatizar, hablamos de malestares físicos que no responden a ninguna Ujú, condición médica, dolores de cabeza, malestares estomacales, bueno, un montón de condiciones médicas ujú, que empezamos a enfermar. Y la salud, como te decía, física, mental y emocional están ligadas. Somos seres biopsicosociales. sí. Entonces yo creo que tenemos que empezar sin culpas, sin Ujú. remordimientos, empezar a elegirnos, a priorizarnos, a tener más amor hacia nosotros mismos, porque si tú estás bien, las personas que están a tu alrededor también van a estar bien. Qué importante, ¿no? Recordar ese principio, porque a veces creemos que todo lo que está externo va a estar bien para luego entonces yo estar bien, ¿no? Tratamos de buscar esas respuestas o esas alternativas externas cuando la claridad tiene que venir de manera interna. Sí, creo que esa es un concepto que ha sido un poco impuesto de anularme en función a los demás. Ujú, Siempre los demás tienen que estar bien primero y yo después. Tienes ujú, que primero estar tú bien para poder ayudar a los demás. así Y si es. hay situaciones en tu vida o personas en tu vida, y esto puede ser familiares, amistades, compañeros de trabajo, lugares de trabajo, relaciones de Mm, pareja. Creo que es momento de detenerte, hacerte un buen examen mental y ujú. saber si realmente estás donde eres feliz y donde tienes que estar. Pero fíjate que eso es un trabajo muy profundo, porque Claro, significa planificar dónde yo me quiero ver en 5 años, en 10 años, y entonces si donde estoy ahorita realmente tiene concordancia a donde yo quiero llegar. sí, por eso te decía al inicio que es un proceso profundamente Ujú, humano, ujú, porque implica mucho dolor. ujú, Y las personas no les gusta sufrir, no les gusta que les duelan cosas. ujú, Pero de verdad que cuando tú tomas conciencia y eres realista de la situación en la que estás, creo que vas a poder aprender a soltar sin sentir culpa, sin sentir que estás abandonando a las personas, sino que estás transitando hacia un lugar donde tú vas a estar mucho mejor. y a mí me encantaría acotar también, Yanitza, la importancia de aprender a creer en las habilidades, las capacidades que ya hemos desarrollado, porque muchas veces no nos atrevemos a tomar esas decisiones porque estamos esperando que alguien más nos valide o nos dé la certeza o nos ponga el camino con toda la seguridad, ¿no? Que es válido el miedo, pero es importante también aprender a confiar en que las herramientas que ya tenemos son las que necesitamos y si en el camino hace falta pulirlas o aprender otras, llegará el momento Claro, de hacerlo. yo creo que las emociones a veces las entendemos un poquito mal. No nos gusta sentir miedo, Ujú, no nos gusta sentir enojo, no nos gusta sentir angustia, pero creo que cuando aprendemos y sacamos afuera esas habilidades de las que tú hablas, que ahí están, solamente que en ciertas relaciones esas habilidades se pierden, así pero es. sí las tenemos. Solamente es reconocerlas, saber que están ahí, Ujú, utilizarlas, no tener miedo a sentir miedo, no tener miedo a sí. sentir tristeza, no tener miedo a sentir angustia. Toda Ujú, emoción llega para enseñarte algo ujú. y con tus habilidades y que puedes también fortalecerlas.
con ayuda de un profesional de la salud mental, con ayuda de personas que realmente quieren verte bien, puedes sacar esas herramientas y esas estrategias y realmente sentirte mucho mejor. A mí me encantaría cerrar mencionando el hecho de que tenemos el miedo como una de las emociones peor vistas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el miedo, si bien es cierto, te avisa de que hay un peligro, pero cuando hablamos de crecer a nivel personal, profesional o lo que queramos, el miedo nos está avisando que realmente estamos entrando a una zona de crecimiento, porque Sí. solo tenemos miedo con algo que nos está desafiando. Claro, y cuando tú sueltas, tienes miedo a lo desconocido, Mm, pero una vez tú te enfrentes a ese miedo, lo desconocido ya no es desconocido, así es. se vuelve en tu zona de confort. Entonces, yo creo que es importante permitirte sentir las emociones, reconocerlas, darles un nombre, canalizarlas y luego permitir soltarlas. Pero no las ignores, valídalas. Es válido sentir miedo, es válido sentir frustración, es válido sentir angustia. Permítete entender qué te quiere enseñar esa emoción y luego déjala ir cuando ya te dio lo que tenía que darte, ¿sí? Entonces, no tengan miedo a que ciertas emociones lleguen a sus vidas. Aprendan de ellas y luego déjenlas ir. Me encanta esa reflexión con la que ha cerrado Yanitza. Bueno, amigos, de esta manera culminamos un episodio más de Café con Cariel podcast. Sabemos que esto es un tema que atañe a muchas personas, porque ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha querido salir de esa zona de confort porque siente que está estancado, que necesita algo más, necesita que sus alas justamente tomen ese vuelo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema que hemos tratado hoy que definitivamente para cualquier etapa de la vida va a ser de mucha funcionalidad. Atrévete a poder sentir esas emociones que simplemente vienen a darnos información, tal cual como has dicho, Yanitza, y no tenerle miedo al miedo, porque al final del día el miedo justamente eso, está allí para poder alentarnos a decir, hay algo más grande a lo que vas a enfrentarte y simplemente el miedo está porque lo desconoces. ¿Cuándo deja de ser desconocido? Cuando te atreviste a transitarlo, ¿verdad? Exacto. Se escucha muy rápido, se escucha muy breve, es un trabajo profundo, pero lo importante es reconocer que el primer paso hay que darlo, simplemente hay que darlo. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí en este episodio de esta tercera temporada. Recuerda dejarnos un like, compartir solamente con un clic. Puedes hacer de manera gratuita que este mensaje justamente tenga sus propias alas. Probablemente este tema para ti lo tienes muy claro, muy dominado porque has tenido muchos años de acompañamiento o llevas un tratamiento justamente para el trabajo con tus emociones o con tu miedo, pero quizás cercano a ti o cercana a ti hay alguien que tú dices, es que se lo digo y no lo comprende. Bueno, este es un buen mensaje de la mano de profesionales que probablemente sea de beneficio. Amigos, de esta manera culminamos un episodio más de Café con Karel Podcast. Nos vemos en una próxima cita. Bye bye.